Para comenzar, ¿qué es el cáncer de colon y qué tipos de afectaciones tiene? Bueno, cáncer de colorectal, porque hay que considerarlo en términos generales, habla de lo que es colon, pero cuando hacemos el estudio, aunque son entidades distintas, se engloban como cáncer colorectal, que es el colon y el recto. ¿Sí? Como tal es un tumor que se origina tanto en la mucosa del colon como también del recto. El cáncer colorectal tiene varias implicaciones. En primer lugar, me parece que es uno de los cánceres que más han, digamos, aportado a la investigación en cáncer, en oncología. Nos ha permitido entender la biología tumoral correctamente, el vínculo entre la genética, la herencia y el cáncer, y naturalmente también potencialmente los tratamientos. Desde los convencionales como es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, hasta la terapia más actual, que es la terapia blanco o la terapia target, en la cual se personaliza la enfermedad, el tumor, y se le da un tratamiento específico. Es decir, yo puedo tener un cáncer colorectal, tú también, pero ya no nos tratan igual. Es decir, ya no es la misma quimioterapia que me dan a mí, te la dan a ti, sino que con la personalización y la tipificación de receptores para la célula tumoral, te personalizan la terapia para ti y la terapia para mí. Te puedo hablar desde 1990 hasta la fecha, muchos tumores han sufrido variaciones en su frecuencia, se han incrementado la detección de algunos, etc. Y cáncer colorectal siempre ha permanecido siendo entre la tercera y la cuarta causa de morbilidad por cáncer, es decir, de enfermedad por cáncer, en Estados Unidos, en países del primer mundo y en términos generales a nivel mundial. Entonces, eso es un hito importante en la epidemiología. Y el término carcinogénesis quiere decir origen del cáncer. Y como te explicaba, existen antecedentes importantes. Al principio se hablaba de la primera de teorías que originaban específicamente el cáncer colorectal, como es por un lado lo que sería vinculado con la herencia. Hay una enfermedad, unas patologías que se llaman poliposis, que es la formación de pólipos, que son lesiones en la mucosa del colon. Estos pueden ser asociados a síndromes familiares, como la poliposis coli, en donde tenemos que hay más de 100 pólipos en el intestino y que varían en su tamaño. Ese es el factor de riesgo más importante. Está asociado a una alteración en el cromosoma 5, hay una mutación a ese nivel, y entonces los pacientes tienen la formación de múltiples pólipos en una enfermedad que se llama poliposis coli. Y en la medida en que tengan mayor número de pólipos y mayor tamaño, mayor posibilidades tienen de desarrollar cáncer. Hay otro cáncer hereditario que se llama síndromes de Lynch, en el cual no hay pólipos, pero sí hay tendencia a desarrollar cáncer colorectal. Esto representa probablemente el 10 al 15% de todos los cánceres, tanto los hereditarios, el polipoideo y no polipoideo, y que tiene que ver también con otras enfermedades familiares. Por ejemplo, el síndrome de Lynch puede tener pacientes con cáncer de colon, si son mujeres con cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de mama. Entonces, ese es el primer capítulo, el origen del cáncer en enfermedad hereditaria. En el grupo esporádico, en el cual realmente no hay un factor que tú digas, bueno, aquí está la mutación, se han mencionado varios factores. Por un lado, pérdida digamos, del control en el ciclo celular a través de pérdida de genes supresores como el P53 o el RB, que es el gen del retinoblastoma, o bien hay un fenómeno muy interesante que es los fenómenos de reparación del DNA, que es el mismatch, que es un fenómeno que todavía una vez que hay una mutación se puede regenerar ese DNA. Sin embargo, en cáncer colorectal se ha observado que hay una pérdida de esa capacidad de reparación del DNA dañado, y entonces viene la sobreexpresión a través del fenotipo cáncer. Y por último, como te decía, los pólipos, hay algo que se conoce como la secuencia adenoma-carcinoma. De un adenoma de un pólipo se desarrolla cáncer.
Esto ha sido ya perfectamente bien revisado y se ha observado que hay más de 10 procesos de mutación para que se pueda manifestar de un adenoma a un carcinoma. Eso sería, digamos, en la génesis. Por último, en relación a cómo lo clasificamos los estadios, pues la enfermedad del cáncer puede ser una enfermedad temprana, en el cual la enfermedad está confinada al órgano, estoy hablando en forma general, y cáncer colorectal no es la excepción, enfermedad localmente avanzada cuando está afectado el órgano y los ganglios o los tejidos alrededor, y la enfermedad metastásica cuando la enfermedad ya se diseminó a otros órganos a través de un fenómeno que se llama metástasis, y que quiere decir metas más allá, dispersión de la enfermedad en órganos a distancia. Entonces, por un lado es lo que te explico de la génesis de la enfermedad, y por otro lado, cómo los podríamos clasificar de acuerdo a su grado de avance de la enfermedad. Podemos tener como alternativas de tratamiento lo que es la cirugía, terapias adyuvantes complementarias clásicas como la quimioterapia, la radiación, terapias un poco más novedosas como es ahora los antiangiogénicos, y también la terapia blanco o la terapia de receptor para poder ser más específicos contra los tumores. En términos generales te puedo decir que esas son las estrategias que habitualmente tenemos. ¿Cuáles son las complicaciones derivadas del cáncer de colon que se pueden encontrar? Bueno, podemos considerar que si hablamos de complicaciones, podemos considerar primero, cuando un paciente no tiene todavía el diagnóstico, que está en este proceso, el paciente puede durar varios años manifestando pérdida de peso, hemorragia rectal en muchas ocasiones, y sobre todo anemia silenciosa, ataque al estado general, y son pacientes que se van debilitando porque la enfermedad aún no se ha manifestado pleno, pero está de manera silenciosa creciendo. Si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno, este tumor va a seguir creciendo y va a llegar un momento en que va a obstruir el intestino. Y casi, te puedo decir que un 10% de nuestros pacientes debutan con un cuadro de obstrucción intestinal, como si se hubiera roto un apéndice o algo así. Y cuando nosotros entramos a la cirugía, pues nos damos cuenta que es un tumor que se obstruyó o se perforó. La siguiente pregunta, doctor, ¿qué áreas de oportunidad hay en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer de colon que podríamos encontrar? Bueno, yo creo que existen diversas fuentes que nos dicen que hay expectativas nuevas. Yo creo que no solo en cáncer colorectal, sino en términos generales de los tumores, la terapia, lo que es la medicina personalizada, que es específicamente esa tipificación a través de inmunistoquímica y de biología molecular de receptores a nivel de las células tumorales, nos van a permitir desarrollar terapias que ya están haciéndose en este momento y que en el futuro van a ser probablemente la punta de lanza en el manejo de estos casos. Por ejemplo, si nos vamos a la carcinogénesis clásica, las primeras teorías nos decían, bueno, es que, ¿por qué se desarrolla el cáncer? Bueno, pues porque un protooncogen, que es un gen normal que regula el crecimiento, sufre una mutación y se convierte en un oncogen. Y el oncogen empieza a producir alteraciones en el ciclo celular y en la proliferación, y entonces se manifiesta el cáncer. Y entonces nosotros decíamos muy fácilmente, pues tenemos que bloquear al oncogen. Y después aprendimos que teníamos genes que se llaman genes supresores, que efectivamente lo que hacen es todavía ejercer un control en ciclo celular, en reparación de DNA, etc. Y el primero que se conoció fue el retinoblastoma, y después el P53, conocido como el guardián del genoma. Después de ahí, ¿qué aprendimos? Pues que no era suficiente todavía el control con el P53, porque en más del 60% de los pacientes que tienen cáncer tienen mutado el gen supresor, el P53. ¿Y ahora qué se está haciendo? A través de algunas moléculas tipo enhancing, que así se llaman, son reparadoras de P53 mutado. O sea, ya estás tratando de reparar el gen supresor. Y si nos vamos así poco a poco, entendimos ahora que lo que te decía de la angiogénesis, bueno, vamos a dar antiangiogénicos para que el tumor no crezca. Ya estamos en eso. ¿Ahora qué? Pues vamos a la señalización, vamos a receptores a nivel membrana, vamos a receptores intracelulares.
Y nos fuimos y ahora llegamos hasta lo que es la epigenética, el tratamiento o el observar que la enfermedad se genera ya no en el cromosoma, ya no en el gen, ya no en el locus, ya no en el receptor, sino en los fenómenos epigenéticos como son la acetilación, metilación y cosas más finas. Hasta eso estamos llegando, entonces nos va a dar oportunidad de trabajar con fenómenos epigenéticos reparadores en un futuro, seguir con la terapia blanco, la terapia de receptores, crear una biblioteca genómica de los tumores, como ya hay, por ejemplo, como son el conocido como el OMAPRIN o el Atlas Genómico de Tumores, en el cual ya tienes tipificadas las mutaciones, en qué brazo del cromosoma, en qué locus, y de esa manera te va a permitir a ti ir personalizando el tratamiento. Yo siempre le he dicho a los jóvenes alumnos que a lo mejor nosotros como cirujanos vamos a quedar en el futuro solamente como la gente que hizo el diagnóstico, porque ya los tratamientos moleculares de ingeniería genética son los que se van a encargar de tratar a la enfermedad antes de que se exprese. Entonces yo creo que las áreas de oportunidad son enormes y me parece que este es el futuro de la medicina. Sí quiero comentar que la ingeniería genética y sobre todo lo que fue la medicina personalizada, la oncología ha sido la punta de lanza en el desarrollo de esta disciplina y de estos tratamientos novedosos que van a venir a futuro. ¿Cuáles serían las ventajas en el desarrollo de tratamientos que sean por vía oral? Aquí la ventaja es que en primer lugar pues evita las vías parenterales como son las venas, la colocación de catéteres puerto y también para los pacientes es más fácil tomar su medicamento, una tableta diaria, a estar yendo cada 3 semanas al hospital a que le pongan la quimioterapia. Eso genera grandes beneficios. Sin embargo, también recordar que estos tratamientos novedosos o que van con tecnología de punta son tratamientos muy caros, que no están al alcance de la mayor parte de la población y que solamente con seguro de gastos médicos puedes acceder a ellos, o incluso en el sector salud ya hay algunos autorizados, pero actualmente sabemos que hay desabasto en gran número de medicamentos, ahora también potenciados por la pandemia, y entonces pues la terapia oral es magnífica. La desventaja que yo veo es el costo, el acceso, porque aunque yo sepa que es bueno para esto, si en nuestro país no lo tengo, cuesta mucho trabajo importarlo y hacerlo llegar a nuestros pacientes. Pero de que para mí tiene una gran ventaja, por supuesto que la tiene. Me parece que es más fácil de dosificar, genera buen apego al tratamiento por parte de los... En un tipo de tratamientos específicos, ¿qué tipo de beneficios pueden traer aquellos tratamientos que logran diferenciar entre los diferentes tipos celulares? Bueno, me parece que la respuesta tiene que ver con lo que hemos platicado de la terapia individual, es decir, la personalización de la medicina. Esto nos lleva a que en el pasado nosotros veíamos un paciente con enfermedad localmente avanzada, con metástasis en los ganglios y todos iban exclusivamente a quimioterapia. Hoy con la terapia blanco, con la terapia de anticuerpos monoclonales, con la terapia dirigida, probablemente podamos prescindir de ciertos tratamientos de quimioterapia en algunos pacientes y darles la opción exclusivamente de la terapia blanco. Eso ya de por sí es una gran ventaja. La otra opción es que puede haber terapias combinadas y a mí me parece que lo más importante es que el paciente lo que quiere es que se le resuelva el problema. El paciente quiere curarse de la enfermedad o quiere estar bien. Entonces, en la medida en que podamos tener un efecto aditivo con diversas estrategias terapéuticas, podemos incrementar esa necesidad de nuestros pacientes de vivir más y con mejor calidad de vida. Yo así lo vería. En la última pregunta, ¿qué clase de beneficios pueden traer aquellos compuestos polifenólicos derivados de las plantas que generalmente pueden encontrarse en algunos tratamientos? Y se ha dicho que puede traer algunos tipos de beneficios. Sí, es una pregunta que me parece muy pertinente porque si nosotros partimos de los antecedentes de la quimioterapia, pues nos podemos encontrar con que había, digamos, vegetales, plantas que tenían en un momento dado cierto efecto citostático, es decir, que podían disminuir
la duplicación celular. Probablemente uno de los ejemplos más interesantes para nosotros se dio con fármacos como el paclitaxel y el docetaxel, que son inhibidores de túbulos cuando se forma el uso mitótico. Y nosotros aprendimos que esos son derivados muchas veces de plantas que existían en la selva, por ejemplo, en ciertas cortezas de árboles, etc. Por un lado. Por otro lado, recordar cómo se inicia es muy interesante cómo se inicia la quimioterapia. La quimioterapia se inicia, digamos, de una manera formal en el Hospital Infantil de Boston con Sidney Farber. Sidney Farber era un patólogo y entonces él veía que se morían los niños con leucemia y con cáncer y no sabía qué hacer. Y entonces tenía compañeros y amigos que viajaban a Paraguay, a Brasil, y tenían conocimiento de cierto efecto citostático de algunas plantas. Y él, de manera fuera de protocolo, les pedía que le trajeran y le llevaban plantas y empezaba a hacer ensayos clínicos a nivel de microscopía para tratar de ver si tenían un efecto citostático. Hoy esas enseñanzas nos han puesto a nosotros en claro que debe haber muchos derivados en la misma naturaleza, en cortezas de árboles, en plantas, en vegetales, que tienen este efecto citostático. Y me parece que es una parte importante porque ellos mismos han generado la quimioterapia. La quimioterapia así empezó. Hay otros ejemplos, por ejemplo, con el gas mostaza, cuando se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que vio que tenían efectos citostáticos también, pero también inductores de cáncer si no era regulado su efecto. Entonces yo creo que es una línea que se tiene que seguir privilegiando, que se tiene que seguir investigando para en un momento dado generar nuevas alternativas terapéuticas y que yo insisto, podrá ser cirugía, quimio, radioterapia, terapia blanco, antiangiogénicos, reparadores de DNA, lo que ustedes quieran, pero lo que necesitamos nosotros es buscar una alternativa para que nuestros pacientes puedan sobrevivir a esta enfermedad y naturalmente tengan buena calidad de vida. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por formar parte de esta entrevista. Hoy hemos aprendido muchísimo acerca del cáncer de colon, muchísimo acerca de los tratamientos. Es un gusto estar aquí. El cáncer colorectal es un tipo de cáncer con incidencia del 10% a nivel mundial. Cuenta con una tasa de mortalidad del 15% y los tratamientos existentes son poco específicos. Es por ello que es necesario generar alternativas con alta especificidad y que sean viables aún en etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad. Una lectina nativa de Phaceolus acutifolius, producida de manera recombinante en Pichia pastoris, ha mostrado in vitro capacidad citotóxica específica sobre células de cáncer de colon. La investigación en el presente proyecto tiene como objetivo funcionalizar a la lectina con nanopartículas de plata sintetizadas por vía biológica, esperando observar un efecto citotóxico dirigido a las células cancerosas. Las nanopartículas de plata poseen actividad dirigida hacia células cancerígenas, interrumpen y disminuyen procesos inflamatorios, aceleran la curación de heridas y sirven como acarreadores de fármacos funcionalizados sobre la superficie. Adicionalmente, su estabilidad y actividad citotóxica incrementa si se sintetiza por vía biológica, biosíntesis. La biosíntesis que se presenta se realizó con infusión de Ocimum basilicum, debido a sus propiedades terapéuticas sobre el sistema digestivo, aprovechando además su bajo costo. Fueron evaluados 3 factores sobre la morfología de las nanopartículas. Esto afectará la cantidad de lectina funcionalizada y sus propiedades terapéuticas, concentración de nitrato de plata, pH y agitación.
Las nanopartículas se caracterizaron mediante espectroscopía UV-Vis. Las bionanopartículas seleccionadas se analizaron a detalle mediante fluorometría HRT, XRD, FTIR, electroforesis nativa y electroforesis desnaturalizante. Finalmente, la funcionalización de las nanopartículas de plata se realizó con genipina para analizar la estructura de las moléculas de recubrimiento. Esta investigación abre la oportunidad de que para futuras investigaciones se analice el efecto apoptótico y necrótico de las nanopartículas de plata funcionalizadas con lectina, evaluándose sobre líneas celulares de cáncer de colon usando curvas de dosis-respuesta.